Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Una vez más aquí reunidos para compartir la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones. Desde Londres les saludamos cariñosamente y les invitamos a compartir la palabra del Señor en la última parte que nos quedaba de las iglesias del Asia Menor, la séptima, y quisiera invitarles a abrir la Biblia en el capítulo número 3 de Apocalipsis, versículos 14 hasta el 22, por favor. Abramos la Biblia entonces y leamos la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a hacer una oración por esta palabra para que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Incline su rostro, por favor. Dios eterno, te damos gloria, honra y alabanza en este día, Señor poderoso. Ponemos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti para que tú ministres a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Nos redarguya, Señor, redarguye nuestros corazones, nuestras conciencias, que frente a esta palabra, Señor mío, podamos tomar decisiones que marquen una diferencia, un antes y un después en nuestra vida, en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestro testimonio para contigo y para con el mundo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Sea tu Espíritu Santo ministrando en cada corazón y en cada vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Y como decía al comienzo, hoy vamos a ver la última de las iglesias que nos quedaban del Asia Menor, de las cuales el apóstol Juan había tenido la revelación en la isla de Patmos mientras estaba prisionero. Es la iglesia de la Odisea. La ciudad de la Odisea había sido fundada por Antíoco II y le había puesto el nombre de la Odisea a la ciudad en honor a su esposa Laodice, ¿ya? Que quiere decir justicia o juicio del pueblo. La ciudad de la Odisea era una ciudad que se caracterizaba por su opulencia, es decir, era una ciudad riquísima. Tenía mucho económicamente hablando, era una ciudad que no pedía prestado a nadie porque tenían, incluso vino un terremoto en una época y Roma quiso otorgarle algunos dineros para que reconstruyeran y ellos dijeron: no, muchas gracias, nosotros tenemos para reconstruir la ciudad. Es decir, era una ciudad muy adinerada.
¿Por qué era tan adinerada esta ciudad? ¿Qué fuentes de ingresos tenía la ciudad? En primer lugar, tenía bancos donde se hacían grandes transacciones comerciales y operaciones bancarias, lo cual le daba un auge a su economía, porque allí en esa ciudad realmente era como una intersección de carreteras del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces venían de todos los lugares a ese lugar, y por eso sus bancos eran fructíferos. Tenían una floreciente industria de tejidos de lana de oveja negra, ¿ya? Y hacían finísimas vestimentas con esa lana negra, y también hacían alfombras y cosas de algodón. Y en tercer lugar, la Odisea, la ciudad, era una prestigiosa sede de una escuela de medicina oculista para los ojos. Ahí estaba lo mejor de lo mejor en la medicina para los ojos. Ellos habían creado un colirio, un ungüento para los ojos, y venían de todas las ciudades a buscar ese ungüento. Todo eso le daba a la Odisea auge en su economía, y por lo tanto era una ciudad riquísima y muy llena de cosas materiales. No tenía nada que envidiar al resto de las ciudades. Por otro lado, la iglesia de la Odisea había adquirido los mismos hábitos de la ciudad, porque finalmente los integrantes de la iglesia pertenecían a una ciudad adinerada, a una ciudad rica, y también ellos habían agarrado hábitos del mundo. Y entonces, cuando Juan le escribe a esta iglesia, no son cosas buenas las que le escribe, más bien era una iglesia la peor de todas las que hemos visto, que no tenía nada bueno. Había sido fundada por Epafras, que era supuestamente un discípulo del apóstol Pablo. Él era de Colosas. Entonces, con esta introducción de la ciudad de la Odisea, más o menos nos podemos hacer una idea de cómo era todo allí. Pero, dígale al que está a su lado, pero no todo lo que brilla es oro. Ellos tenían un grave problema, diferente al que vamos a ver, de los cuales Juan les hace notar de parte del Señor. Ellos como ciudad no tenían agua. ¡Qué espanto! No tenían agua, y la tenían que traer de las ciudades vecinas. Por ejemplo, traían de Hiriápolis, que era una ciudad cercana, y de Colosas, aguas calientes, termales, y había una especie de tuberías, acueductos, que traían el agua caliente, imagínense, de las termas, esa agua hirviendo, que le salían así burbujas de caliente, eran termales, y entonces venían a través de ese acueducto hasta la ciudad de la Odisea. Pero cuando llegaba a la Odisea, ya no llegaba ni para baños termales, ni llegaba para beberla, porque era hirviendo y llegaba tibia, entonces no servía para baños termales, eso tiene que ser caliente, y para beberla menos, daban ganas de vomitar al beberla porque estaba tibia, y cuando uno tiene sed, lo único que quiere es agua fresca, o agua caliente para baños termales, o agua fría para beberla, pero les llegaba tibia, o sea, eso era que producía arcadas. Por eso en el versículo 15 y en adelante, Juan le habla a la iglesia de la Odisea, y realmente lo que le dice es tremendo. Vamos a leer
el versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A diferencia de todas las iglesias que hemos visto, esta no tenía nada bueno. El apóstol Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo y que traía una palabra de Dios para las iglesias, no tuvo nada bueno que decirle a esta iglesia de la Odisea. No recibe ningún halago. Son críticas las que recibe. Y una de ellas es su tibieza. Tibieza espiritual. Si usted se fija bien, Dios toma de la misma condición de la ciudad, toma una característica para hacer resaltar o destacar la condición espiritual de la iglesia. A buen entendedor, pocas palabras. El Señor usó algo cotidiano para que ellos entendieran exactamente lo que Dios quería decirles, para que no tuvieran excusa delante del Señor. Les ejemplifica su condición espiritual con las aguas tibias de la ciudad que eran imbebibles. Producían asco, producían ganas de vomitar, náuseas. Y de hecho la Odisea es la iglesia que le produjo náuseas al Señor por su condición de tibieza espiritual. En Apocalipsis 3:17, en el texto que estamos leyendo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea tenía problemas graves. Su tibieza radicaba en 3 aspectos fundamentales que están en este versículo que leímos. 3 aspectos de la iglesia de la Odisea le hacían producir arcadas al Señor Jesucristo. La primera de ellas dice ahí, desventurado, miserable y pobre. Pobres y miserables. La segunda es ciegos. Y la tercera, desnudos. Pobres, ciegos y desnudos. Y usted dice, pero ¿cómo así, pastora? Que pobre, ciego y desnudo, si recién usted está diciendo que eran riquisísimos. Que ricos es poco por la opulencia que tenían. Y ellos mismos se sabían ricos. Ellos decían, yo soy rico, nosotros somos ricos. Nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad. Pero el Señor, sin embargo, a los ojos de Dios eran pobres, pobres, miserables. Que es más que pobres. Porque pobreza uno puede tener faltas de algunas cosas, pero miserable ya es pedir limosna para comer. O sea, es una cosa tremenda. Ciegos, si ellos hacían el colirio, eran los que menos posibilidades de ceguera podrían tener. Desnudos, ¿cómo así que desnudos? Si producían lana por cantidades. En Apocalipsis 3:17 realmente se nos dice cuál era la razón de su tibieza. Y la primera que mencionamos ahí es que eran pobres y miserables. Pobres y miserables. Dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Ellos tenían opulencia
eran ricos, tal vez materialmente, pero a los ojos de Dios ellos eran pobres. A los ojos de Dios eran miserables. Qué tremendo. Ojalá ninguno de nosotros a los ojos de Dios seamos miserables. Que podamos meditar en esta palabra. Es muy profunda esta palabra. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, iglesia. En tercera de Juan, en el versículo, en el capítulo 1, el versículo 2 dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas materiales. Que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la idea de Dios? Que nosotros seamos prosperados en todo, que así como prosperamos materialmente, también prosperemos espiritualmente y en la salud, que seamos íntegros. Ese es el deseo, el anhelo del Señor. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Que habían crecido en lo material, pero habían abandonado la comunión con Dios, la vida espiritual. Por eso eran pobres espiritualmente hablando. La prosperidad material debe ir de la mano con la prosperidad espiritual. Si el Señor nos bendice a nosotros materialmente, es para que le busquemos, para que con mayor razón le demos gloria, honra y alabanza, y todos los bienes que tengamos sean para glorificar el nombre del Señor, para testificar de su bendición al mundo, para decir: este es mi Dios grande que yo tengo, este es el Dios que yo predico. Conózcanlo, vengan, miren, esto es Él. Es un Dios que quiere el bienestar para sus hijos. Pero aquí había pasado lo contrario. Se llenaron de lo material, pero estaban con mucha hambre, con mucha pobreza espiritual. Habían caído, ya estaban raquíticos espiritualmente. O sea, una persona puede ayunar y bajar de peso, pero estos, como no comían espiritualmente hablando, estaban raquíticos. Habían caído en el extremo, en lo espiritual. En Deuteronomio 8, del 17 al 18, dice algo muy importante. Dice allí: no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas. Si hay alguno de nosotros que tiene riquezas materiales, hermano o hermana, quien quiera que seas tú, dale gloria al Señor porque Él te ha bendecido. Acuérdate de tu Dios y dale gloria con todo lo que tienes, porque el que te da el poder para hacer las riquezas es el Señor, el que te da salud y vida. Basta con que Él toque un área de nuestra vida y ahí quedamos, sin poder ir a trabajar, sin poder ir a hacer nada. Siempre debemos darle a Él la gloria, la honra. El joven rico, acuérdese en Marcos 10, del 17 al 31, o Lucas 18, se habla de un joven que era rico y le dice al Señor: oh maestro bueno, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? He hecho todas cosas buenas con respecto a mis hermanos, a mi prójimo, etc. Y el Señor le dice: muy bien, qué bueno, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces el joven agachó la cabeza y se fue, porque era muy rico y tenía su corazón puesto en las riquezas. Él había faltado realmente al primer mandamiento, que era amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. El segundo mandamiento, de amar al prójimo como a sí mismo,
tal vez lo cumplía, pero había faltado al primero, que era poner a Dios, al Señor, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en primer lugar en su vida. ¿Por qué? Porque había puesto en primer lugar las riquezas, el dinero, y Mamón era su Dios, el Dios del dinero. Y Dios, que conoce los corazones, a Él no lo podemos engañar. Él le dice, Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes. Pero no pudo, porque su corazón estaba atado a las riquezas. También se cuenta la historia de otro hombre que tuvo una producción agrícola abundante y amplió sus graneros para meter todo eso. Y dijo, cuando amplió su dinero, dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Imagínese, tenía abundancia de todo, pero no era rico para con Dios. Porque la palabra de Dios en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Es en los cielos donde nosotros debemos hacer tesoros. ¿Por qué? Porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza en ella, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Luego le dice, volviendo al texto del versículo 17, le dice que además de pobres son ciegos. Eres ciego, le dice a la iglesia. Eres ciego. Eran productores de un ungüento, de un colirio para los ojos, y esto los hacía conocidos a nivel mundial, porque iban de todos los lugares de la tierra a comprar esta medicina. Heráclito había fundado esta escuela de medicina oculista. Pero Dios le dice, estás ciego, estás ciego. Era la ceguera espiritual. Mucha gente está ciega espiritualmente. Mucha gente tiene velos en los ojos y no pueden ver el mundo espiritual, no pueden ver su propia condición de pecadores para venir a arrepentimiento al Señor. No pueden verse a sí mismos su condición espiritual. En 2 Corintios 3 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay gente que dice, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo lo que predican, yo no entiendo esto, yo no entiendo las cosas de Dios. Es porque no se han arrepentido, no se han convertido a Cristo. Cuando tú decidas en tu corazón dejar de pecar y volverte a Dios en obediencia a su palabra, los velos te van a ser quitados. Porque va a entrar el Espíritu Santo de vida en ti y van a caer esos velos de tu vida. En 2 de Pedro 1, versículos 5 al 9, habla de las virtudes que nosotros deberíamos tener y de las virtudes que hacen que cuando no se tienen, nosotros estemos ciegos. Las personas que no tienen ciertas virtudes, quiere decir que están ciegos. Dice ahí en 2 de Pedro 1:5, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal de hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Y luego en el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Ponga cuidado, es ciego, dice la palabra del Señor, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estas virtudes, estos frutos del Espíritu Santo, como la fe, la paciencia, el afecto fraternal, el amor, el dominio propio, ellos no lo tenían, adolecían de esas cosas y eso era señal de su ceguera. Estaban ciegos, dice la palabra de Dios. Quienes no practican esto es porque están ciegos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos muestre nuestro corazón, que caigan los velos de nuestros ojos y que pueda venir la revelación de su palabra y podamos mirar cómo estamos realmente. La iglesia de la Odisea, al contrario, eran orgullosos. Eran indolentes, no tenían amor fraternal, no tenían amor a Dios, ese amor genuino que tenía la iglesia de Filadelfia. No tenían esas cosas. Eran orgullosos, eran materialistas. Tenían un engreimiento espiritual sin medida. Eran autosuficientes, altivos. Tenían su corazón puesto en las cosas materiales. Que el Señor abra nuestros ojos, como decía el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor abra nuestros ojos en este día para que podamos ver lo maravilloso que es Dios, su palabra y la comunión con Él. Finalmente le dice, estás desnudo. Eres un pobre miserable, ciego y desnudo. Imagine la contradicción grande. Ellos producían lana en cantidades, lana negra, y hacían finísimas ropas que vendían a todo el mundo de lana de oveja de color negro. Alfombras, ropas. Y venían las naciones, las ciudades vecinas a comprar para cubrir ellos su cuerpo con esas finísimas ropas. Pero estaban ellos desnudos delante de Dios, ante la palabra de Dios. Estaban pobres, ciegos y desnudos. Sus vergüenzas habían quedado a la luz. El Señor podía ver su pecado, su negligencia, su tibieza. Y esa es la desnudez, es el pecado. La ropa fina de lana de oveja no podía cubrir el pecado, iglesia. No podía cubrir la desnudez que ellos tenían. Y así nos pasa a muchos. Mucha gente cree que están vestidos, que tienen ojos abiertos porque pueden mirar las cosas de la naturaleza. Pero en realidad a los ojos de Dios están pobres. En la Biblia, en los salmos se habla de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, vestida con oro de Ofir, dice la palabra, que así está presentada la iglesia. En el Salmo 45:9 dice que la iglesia de Cristo, la novia, la esposa de Cristo que Él va a venir a buscar en los cielos, dice que va a estar vestida de oro de Ofir. ¿Sabe cuál es ese oro de Ofir? Es el oro puro, que no está contaminado, que no tiene escorias. Eso significa que la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia refinada, una iglesia purificada.
Una iglesia que ha sido pasada por fuego, por el horno ardiente de la prueba, de la aflicción, y que ha salido de allí limpia, pura, brillando como el oro fino. Por eso nuestras vestiduras deben ser limpias. Debemos vestirnos de pureza y de santidad, para que a los ojos de Dios no aparezcamos desnudos. En Apocalipsis 3, el 18, dice lo siguiente: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Toma de mí oro refinado, vístete con ropas blancas y úngete con colirio tus ojos para que veas. El Señor quiere que nosotros nos vistamos con vestiduras limpias, con vestiduras blancas de santidad. Él quiere que nuestros ojos sean ungidos con colirio, el colirio de la palabra del Señor, que el Espíritu Santo pueda limpiar nuestra vista espiritual y pueda traer una verdadera revelación a nuestras vidas. No nos conformemos a vivir la vida natural, iglesia. Nosotros tenemos que anhelar la vida espiritual, la vida sobrenatural. No nos conformemos con mirar con los ojos lo que está delante de nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que pueda abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver el mundo espiritual. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que la palabra de Dios sea revelada a nuestros corazones, que caigan los velos de nuestros ojos y lo que tapa nuestros oídos sean destapados para que podamos oír y hacer la palabra del Señor, para que nos pueda amanecer la luz de su palabra, que podamos vestirnos con vestiduras de santidad, que podamos vestirnos de su gracia, de su amor, de la verdad. Dice la Biblia que Adán y Eva trataron de taparse con hojas su desnudez cuando cayeron en pecado. Y dice que Dios los vio y ellos eran tapados con hojas. Y dice que el Señor hizo un sacrificio de un animal y tomó la piel de esos animales y los vistió, cubrió su desnudez. El Señor cubrió su desnudez. Iglesia, yo lo que quiero decirte con esto es que lo único que puede cubrir nuestra desnudez, lo único que puede limpiar nuestros ojos de la contaminación del mundo, de las vanidades de la vida, lo único que puede transformar ese corazón de piedra que tenemos en un corazón de carne que agrade a Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que puede limpiar la tibieza espiritual que nosotros tenemos. La sangre de Cristo, del Cordero inmolado, es la única que puede cubrir tu desnudez y la mía. Por lo tanto, nosotros debemos ir a la cruz del Calvario y arrepentirnos, como dice aquí la palabra del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si el Espíritu Santo te ha redarguido en este día, si tienes tu corazón puesto en las riquezas, si estás vestido con ropas viles o inmundas como veíamos hace algunos días atrás, es tiempo de vestirnos con vestiduras blancas. ¿De qué sirve ponernos marcas de ropa encima
para cubrir la aparente desnudez, si nuestro corazón a los ojos de Dios es como un sepulcro blanqueado, que por fuera luce limpio, pero por dentro hiede. Que podamos venir a la presencia del Señor en este día. Él está llamándonos. Él está llamándonos, iglesia, a ser como la iglesia de Filadelfia que vimos hace unos días atrás. Una iglesia fiel a Dios, una iglesia que amaba las cosas de Dios, una iglesia que agradó al Señor a los ojos de Dios. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, es la iglesia de Filadelfia la que va a llevar el Señor, no la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea un día fue parte del cuerpo de Cristo, pero dice que si no cambia, le vomitará de su boca, le vomitará. Era parte de su cuerpo, pero si no cambia, va a tener que ser desechada. Y cuando el Señor venga a buscar su iglesia, los tibios no van a ir con el Señor, no van a ir con Él. Nosotros debemos sacudirnos de la tibieza espiritual en este día. Yo hago un llamado, como el llamado que hace el Señor. En el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando a la puerta de nuestros corazones. Él está tocando, Él debería estar en nuestros corazones. Él debería haber estado en el corazón de la Odisea, de la iglesia. Él debería haber estado en ellos. Pero, sin embargo, Él tocaba la puerta del corazón de ellos para que le abrieran. ¿Hay alguno aquí que quiera abrirle la puerta de su corazón al Señor en este día? Yo te llamo a salir de la tibieza, iglesia. Yo te llamo a arrepentirte. Yo te llamo a buscar del Señor en este día, a buscar su rostro, a buscar su corazón. Esta iglesia de la Odisea fue comparada a las aguas tibias que tenía la ciudad, porque le producían náuseas a Dios. Ellos iban y compraban el agua para saciar su sed. Pero el Señor toca a la puerta de nuestro corazón, porque Él es el manantial de aguas vivas. Él es el único que puede saciar nuestra sed, iglesia. En Juan 4, del 13 al 15, yo quiero leerte algo muy hermoso. Dice: respondió Jesús a la samaritana y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ellos tenían que pagar un precio para tener agua, pero era un agua, iglesia, que no les saciaba su sed. Es lo mismo que la gente busca en el mundo, en lo material y en las cosas del mundo, saciar su sed, sus apetitos carnales. Pero nada de eso, iglesia, va a saciar nuestra sed. Las aguas que tenía la Odisea eran tibias, aunque pagaban por ellas, no saciaban su sed. Nosotros, o la gente que no conoce al Señor, pagan cantidades de dinero por saciar la sed que tienen por dentro. Las apariencias, las vanidades de sus ojos, de su vida. Pero nada de eso los sacia. El Señor dice: yo soy el agua de vida. En Juan 7, el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en el Señor. Del Espíritu Santo, porque los que tenemos el Espíritu Santo de nuestro interior corren ríos de agua viva, porque Cristo es la fuente de vida y Él está en nosotros. No tenemos que ir al mundo a buscar nada para saciar nuestra sed. Cristo es la fuente de agua viva. Sal de esa tibieza y deja que Cristo entre en tu corazón. Él es el único que puede saciar tu sed y que puede hacer que llegues a la vida eterna. Yo quiero que te pongas de pie y quiero hacer una oración por ti en este momento. Ponte de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos llene. Que podamos ser como la iglesia fiel de Filadelfia y no como la iglesia de la Odisea, tibios, que hacían causar náuseas al Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios poderoso, santo, maravilloso, en este día ponemos nuestra vida delante de ti, Señor Jesucristo. Oh Rey todopoderoso, yo pongo esta palabra, Señor, a tus pies. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, ministra profundamente a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios eterno, porque tu Espíritu Santo nos redarguye en esta hora de todo pecado. Dios mío eterno, si tú ves que nuestro corazón, Dios mío, está endurecido y hemos puesto, Señor, las riquezas, Padre, delante de nosotros como tesoros a que aferrarnos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor. Quita ese corazón de piedra de nosotros, Dios mío, y danos un corazón blando de carne, un corazón lleno de amor, fiel a ti, Señor, lleno de tu gracia. Tócanos, Dios. Nos arrepentimos de toda tibieza espiritual en esta hora, Señor. Oh Padre mío, limpia nuestros ojos de toda contaminación del mundo. Limpia nuestros ojos de todo velo por el pecado, por la desobediencia. Limpia, Señor, todo, Señor, en nuestras vidas para que podamos ver y oír tu palabra y obedecerla, Dios mío. Quita los velos que nos han cegado y nos hacen ser tibios, Dios mío. Poderoso Santo, ten compasión de nosotros, Señor amado. Oh Rey, esta iglesia de la Odisea, Dios mío, te tenían a ti afuera de la puerta, Dios. Y Dios mío, tú tocabas a esa puerta para que te dejen entrar, Señor. Dios mío eterno, que en esta hora, Señor, si sentimos que tú estás tocando nuestra puerta, Señor, que podamos abrirte nuestro corazón para que tú entres y puedas cenar con nosotros y nosotros contigo, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Quita todas nuestras vestiduras, Señor, viejas. Quita, Señor, todo lo que no es tuyo de nosotros. Oh Rey, vestiduras de luto, negras, Señor, que estamos vistiendo, de amargura, de soledad. Dios eterno, quítalas de nosotros. Todo lo que no viene de ti, Dios mío, apártalo de nuestras vidas, apártalo de nuestros corazones. Dios mío, queremos que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, queremos ir contigo, Señor. Sácanos de la tibieza en la que estamos, sácanos de la mediocridad, por amor de tu nombre, Dios mío. Entra en nuestros corazones. Si tú ves que estamos tibios, nos desesperamos en esta hora, Dios mío, y te decimos: ven, entra, cena con nosotros, Señor mío. Entra en comunión con nosotros, porque nosotros queremos entrar en una comunión íntima contigo. Limpia todos nuestros pecados, perdona todas nuestras rebeldías, Señor, nuestras desobediencias, nuestra hipocresía, nuestra falsedad, Señor. Quita de nosotros el orgullo, la vanidad, Señor. Quita de nosotros la soberbia, la religiosidad, Dios eterno.
Quita de nosotros la indolencia. Lávanos con tu sangre preciosa. Solo tu sangre preciosa, Señor, puede cubrir la desnudez de nuestros pecados y hacernos limpios y vestirnos con ropas nuevas. Oh Dios soberano, tócanos con tu presencia en esta hora. Ministranos con poder y autoridad, Señor amado. No queremos ser los mismos de siempre. Queremos correr a tus pies, Señor. Queremos estar vivos, llenos del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia, Señor, militante, una iglesia activa, una iglesia llena de la gracia y el favor tuyo, llena de misericordia, de amor fraternal, oh, de dominio propio, de paz. Oh Rey poderoso del gozo de la salvación, Dios eterno, límpianos, Padre. Quita esa tibieza, Señor, y haznos, Padre mío, ser calientes por tus cosas, Padre eterno. Oh Rey soberano, que podamos vibrar con tus cosas, Señor, con tu palabra, amarla, atesorarla, Señor, apreciar la comunión contigo, el orar, el leer tu palabra, el buscar, el adorarte, Señor. Que podamos desvivirnos por esas cosas, Señor, por agradarte a ti. Cambia nuestras vidas, nuestros hábitos pecaminosos, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer de buena voluntad en tu casa, en tu obra, en las cosas tuyas, Señor. Dios poderoso, queremos beber del agua viva, como dijo la samaritana. Yo quiero beber de esa agua viva que eres tú, Señor. El agua de tu palabra entre en nuestros corazones, Dios, y se lleve toda tibieza. Oh Padre mío, refresca nuestros corazones con esa agua fresca de tu palabra, para que no tengamos sed nunca y no tengamos que ir al mundo a comprar nada para saciar nuestra sed, Señor, y nuestras vanidades. Llénanos, Señor, con tu poder. Tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Señor poderoso. Nos abrazamos a ti en este día. Nos abrazamos, nos tomamos de tu mano, Señor. Te decimos, somos tuyos. Henos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos ser parte de esa esposa, esa esposa que tú vienes a buscar, esa iglesia sin mancha ni arruga, Dios mío, que tú vas a llevarte a los cielos, esa iglesia que aparece en los salmos, vestida de oro de Ofir, ese oro que no tenía ninguna mugre, Señor, ninguna suciedad con ella, Dios mío. Oh Padre, vístenos de ese traje de santidad y de pureza, Señor. Queremos ser esa novia tuya que agrada a tus ojos, Señor. Gracias, Señor eterno, por tu palabra, Dios, fiel y verdadera, como espada de doble filo. Gracias, Señor, poderoso Santo, porque tú estás en nuestros corazones de ahora y para siempre, llenando nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, y que si has dejado entrar al Señor Jesucristo a tu vida, haznos o déjanos saber para nosotros enviarte el plan de discipulado para los nuevos creyentes. Que Dios te bendiga. Desde aquí te mandamos un abrazo grande y anhelamos ser parte contigo de esa iglesia, de esa esposa fiel y verdadera que el Señor viene a recoger. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.